todos. Más fuertes que Más ayer. fuertes que ayer. Qué gusto saludarlas, saludarlos. Gracias por abrirnos sus hogares una vez más aquí en 50 y tantos. Más fuertes que Más ayer. fuertes que ayer. Y como siempre, bueno, yo les presento, ella me presenta y yo la presento. Les presento a Mercedes Ávila Meche, mi queridísima comadre, y bueno, pues la directora editorial de nuestro portal 50ytantos.com.mx. Y Kiki Ferris de Col, la titular del programa y la creadora de todo este concepto 50 y tantos más fuertes que ayer. Oye, pues Meche, qué gusto saludarte y nada, que estamos muy contentas de una vez más estar aquí dando temas de qué hablar maravillosos, ¿no? Ay, mira, es maravilloso porque así como ustedes aprenden, nosotros aprendemos todavía más. Es un diálogo, esto es más que un diálogo, es una plática entre amigos, más que entrevistas, es acercarnos a ustedes a todas estas áreas de conocimiento y hacernos crecer y reflexionar, ¿no? Ay, claro, y a mí me gustaría que bueno, si les gusta el programa, si les gusta el portal, ¿qué más? Que pasen la voz, corran la voz y digan, hay un terreno para conquistar en 50 y tantos, tienes 50 y tantos, tienes 60 y tantos o más. Ven, forma parte de este movimiento. Ese movimiento, ¿no? Decíamos que era un movimiento. Y sabes qué, Meche, que a mí me gustaría invitar a todos a que se suscriban a nuestro portal. Por supuesto, suscríbanse, van a empezar a ver una serie de ofertas, de actividades que va a ser muy interesante para todos. Sí, nos encanta. Y bueno, y también corran la voz, inviten a sus amigas, invita a tu vecina, a tus amigos, júntate como pareja a escucharnos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, a partir de las 8, porque no necesariamente tú, a partir de las 8 ya puedes. A partir de las 8 todos los jueves nos pueden apretar el botoncito de 50 y tantos TV y ahí los empiezan a ver tantas veces como quieran, claro. Y pueden ver cualquiera de los otros programas. Claro, eso es lo bonito, que pueden ver no solamente el programa de hoy, pueden ver el programa de la semana pasada, hay algunos temas que les gustaría echar ojo, ¿no? Hay temas maravillosos como el de las hermanas. ¿Te acuerdas el otro día de los hermanos y las hermanas? No, a esta edad. A esta edad. Hay muchas cosas. Tú acabas de escribir un artículo sobre lo que es la inspiración. Hay temas de todo tipo. Yo hablé de cómo se va perdiendo la cortesía y hay veces que la cortesía se confunde con cortejo y amistad. Entonces, wow, eso está increíble. Son de estas cuestiones que nos pasan a estos 50 y tantos que, ay, mejor echamos ojo, ¿no? No, ¿y cómo buscar pareja? Todavía me falta leer un poquito más al respecto. ¿Verdad? No, y además creo que finalmente es quitarnos esa ansiedad. Vamos a aventarnos, vamos a ver qué pasa en esta aventura llamada vida. Y a los 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos y 80 y tantos, hay muchas posibilidades. Pero hoy... A ver, vámonos con hoy. Hoy, aparte de ser un día especial, sé que el invitado de hoy también es muy importante para ti. Y ya muy conocido. Muy conocido, una persona versátil, creativa, inspiradora, historiador, autor de un libro que se llama La otra historia de Zapata. Si bien inicia como diseñador gráfico en su carrera profesional, es guionista, cinematógrafo, investigador, periodista, escritor y digo, por si no tenía nada que hacer, espérame, pues a eso voy, sus pasatiempos, que él les llama pasatiempos, la verdad es que son talentos, su pasatiempo es la composición musical, la pintura surrealista y además es un apasionado estudioso de la historia de México. Su mayor obsesión, y creo que ese es un punto en que verdaderamente las mujeres que nos están viendo, los hombres que nos están viendo, es muy importante. Él realmente trata de comprender esa irrepetible maravilla del universo llamada mujer. Esas son su frase, esa no fui yo, esa fue él. Y además cofundador del Museo Zapata. Oye, fíjate que pensé que no lo ibas a mencionar. Lo dejé al último para echarles porras. Perdóname, pero esa parte del Museo Zapata, que ahorita vamos a platicar tantito antes de la entrada, pero preséntalo de una vez. Es nada menos que Cuauhtémoc Guerrero. Bienvenidísimo, Cuauhtémoc. Es un honor tener. Bravo. Muchísimas gracias, socio,
co-socio fundador. Gracias, es un gusto estar con ustedes, con el auditorio de 50 y tantos. Es un placer compartir la mesa, como siempre, un gusto con estas mujeres inspiradoras e inteligentes. Pues hablar de temas interesantísimos en esta ocasión de las mujeres que de alguna manera definieron la historia. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Tú ¿Lo puedes volver a decir? Sí, las mujeres que definieron la historia, especialmente en el continente americano. Vamos a iniciar platicándoles un poco. Tomen nota, porque es de tomar nota. Es como una clase. Pues vamos a tratar de hacerlo más una charla amena para entender un poquito de dónde comienza esta innovación de las mujeres, porque recordemos que en el pasado, estamos remontándonos a 1492, en esa época la mujer estaba totalmente sometida, había una sociedad patriarcal que no permitía que la mujer tuviera ni voz ni voto, no había presencia en el ámbito político, social. Y una ¿Estamos mujer, hablando de América o de Europa? pues lo curioso es que este hombre que estaba en Europa Claro. va al nuevo continente y va a marcar una diferencia, ¿no?, en la historia. Nos preguntábamos qué habría pasado si nadie hubiera financiado el viaje de Cristóbal Colón. En 1490. ¡Qué bárbaro! Es que hablando. tú nos contabas antes de que empezara nuestro programa acerca de las puertas que tocó Colón. Sí, él intentó al principio en Portugal, cuando... Él era portugués. No, él Es que era hay- genovés. Genovés. Sí, es que había dudas, ¿verdad? Sí, Ahí se de ha que- hablado mucho de incluso de que si era español realmente, italiano, en fin, portugués, otros afirman. Él intentó en Portugal primero, pero le robaron la idea Uf. y no lograron el efecto. Se dio cuenta de la traición. Cristóbal Colón fue a Italia a pedir ayuda, lo ignoraron, hizo una carta al rey de Inglaterra que nunca le respondió y finalmente paró en España. Cuando los Qué reyes bárbaro. vieron la propuesta, se interesaron mucho, pero no la avalaron porque era un viaje muy costoso y no le encontraron mucho sentido. Una pregunta que siempre hemos dudado, ¿no? Porque decían que antes de Colón ya se había viajado a la América, ¿no? Sí, se habla mucho ¿Se de creía que era la Tierra ya redonda o no? no, en esa época se hablaba de que la Tierra era plana. Y que se caían, ¿no? Exactamente. Y se Sí. cae, acá hay dibujos, ¿no? Porque desaparecían los barcos, o sea, en el horizonte y Exactamente. Pensaban que era una tabla, ¿no? Sí, y respondiendo un poco a tu idea de si ya antes había venido gente, se habla de los normandos, ¿no? De los vikingos. que Bueno, llegaron. a eso iba yo sabía como que, bueno, son leyendas. Sí, la parte alta de América, en Canadá, Sí. no se dice que llegaron. Otros se mencionan que fue por el estrecho de Bering, que incluso los También. asiáticos también nos visitaron, ¿no? Que hay vestigios en las imágenes que hay en los mayas, que probablemente los egipcios y los asiáticos, que incluso culturas negras estuvieron antes. pues ve los olmecas, o sea, Sí, exactamente. ahí ves muchas características en nuestra población indígena, tanto de tipo asiático como tipo africano, ¿no? Así es. También. Sí, hay una fusión ahí de culturas Bueno, que ajá, y indica que puede ser. lo que dice Meche, los rasgos muy asiáticos de los esquimales. ¿Desde cuándo? Sí, ¿No? es De probable. los indios norteamericanos. Sí, hay una fusión que no se puede negar y pues se tiene esa sospecha aún no comprobada, ¿no? Así es. de esa llegada. Bueno, pero vamos a ponernos con la mente de que estamos en 1492, que está Así es. Colón tocando puertas y... Finalmente, la reina de Castilla, la reina Isabel, es la que se interesa mucho en el concepto que tiene Colón sobre un viaje corto a las Indias, pero principalmente, y ahora lo sabemos en estos días, es que Colón le menciona que va a un continente donde hay muchísimas riquezas, mucho oro, mucha plata. La mueve la ambición, la mueve la aventura. ¿Cómo era Isabel? ¿Qué fue lo que realmente le llamó? Porque una cosa pudo haber sido la estrategia que estábamos platicando y que ahorita nos vas a comentar, la estrategia que pudo haber utilizado para convencer al rey, pero ¿quién era ella que en esos momentos, la mujer tan sometida y demás, que le llamó la atención el ayudar a alguien como Colón? Bueno, Isabel era una mujer físicamente muy hermosa, de unos 42 años, que
según lo cuenta la misma narración de Julio Verne, que hace una biografía. Oye, eso está increíble que Julio Verne... Es muy interesante porque este hombre, siempre apasionado, ¿no? Creaba... Visionario, historias. ¿no? Pues una de las narraciones de Verne plantea que Colón tenía la misión de evangelizar, de cristianizar Asia. Y eso mueve mucho a la reina Isabel. Es algo que la parte religiosa, expandir. Yo quiero una pregunta. ¿Él pensaba que las Indias era Asia? Sí, tenía una idea de llegar hacia la zona de las Más Indias. corto, ¿no? Ajá. Una vía corta. Bueno, realmente esto es un mito. Si lo ubicamos como tal, Colón siempre supo que iba a llegar a América. ¿De verdad? Sí, estaba consciente del viaje. Jamás fue por error como la historia lo O sea, plantea. pensaba que iba a descubrir Sabía perfectamente que había un nuevo continente. Sí, y que la Tierra era redonda. Iba a ser redonda. Hablamos de que Colón era un buen navegante, tenía amigos marinos y uno de ellos le contó la existencia de este nuevo continente. Había más que Américo Vespucio. Hay gente que se supone que llegó antes que Colón, después, antes no es mito, porque nos encargamos de leer la historia y la historia la cuentan. O te la cuentan los maestros, los libros de una manera. O los ganadores de aquel entonces. ¿no? Se ha modificado mucho la historia, incluso la personalidad de Isabel la Católica se ha trastocado al paso del tiempo. Hay escritores norteamericanos que aseguran incluso que había un romance entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica por las cartas. No lo dudo. Porque Colón demuestra una enorme admiración por Isabel la Católica. Lo dudo. Y ellos plantean que en ese tiempo las relaciones entre los reyes eran por mera conveniencia. Es decir, los matrimonios estaban arreglados. Por supuesto. El caso de Isabel y Fernando, pues eran primos. Y ellos, al parecer, su relación no era tan estrecha en la vida real, pero ante las apariencias, pues eran los reyes. Era sólido, ¿no? Era sólida la imagen que tenían, pero realmente no había una relación emocional, digamos, o de matrimonio entre ellos. Sí, era arreglado. Entonces, oye, ¿tenían hijos? ¿No se menciona? Hijos. Sí, hay hijos. Uno de ellos, la más importante, es Juana la Loca, ¿no? Ay, claro. Es una leyenda muy conocida. Claro. Y bueno, esta mujer realmente aparece como abnegada en la historia, pero desde luego una mujer muy visionaria, muy inteligente, muy arriesgada, que es la que convence a Fernando para financiar a Colón, para hacer este viaje con las 3 carabelas. ¿Y ese financiamiento tendría un costo de qué? Pues la leyenda siempre dice que Isabel la Católica se despoja de todas sus joyas, de todas las joyas de la corona. Pero dices que no. No, eso es un mito desde luego. Bueno, pero en la SEP, fíjate qué chistoso, porque inclusive en los libros de la SEP que nosotros utilizábamos cuando éramos niños, nosotras, porque tú eres más joven. Y déjame decir una cosa, que los libros de la SEP son buenos libros. Porque todos los critican, todo el mundo dice, no, nadie los lee, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también la historia es muy, de una sola perspectiva. Decía mi papá, aquí entre nos, siempre me lo menciona, decía mi papá que si supiéramos todo lo que aprendimos en la escuela primaria, seríamos unos sabios. ¿No? Bueno, es que los libros de esa generación eran muy completos, los de ahora están muy mutilados. Sí, están. Pues, exacto, ha cambiado. De cuando nosotros. Ha cambiado, pero bueno. Entonces ahí vamos, ¿no? Que ella dicen que donó las joyas. Sí. Las vendió. En realidad, pues los reyes son los que van a financiar el viaje con la expectativa de las riquezas nuevas que va a traer Colón en su Y hablando de reyes, es el reinado de los dos, de ahí sale el dinero, o sea, no es el dinero personal de los reyes, sino es del reinado, claro, sale el dinero. Sí, bueno, ¿no? Sí, cuando sale del puerto de Palos, es lo que te iba a preguntar. Se tiene la visión de que se va a llegar a ese nuevo continente. Oye, perdóname, ellos físicamente en dónde residían los reyes católicos? ¿En España? En Barcelona me parece que estaba ubicada. ¿Aragón? ¿No era Aragón? Él era de Aragón, era el gobernador de Aragón, y ella era de Castilla. Okay. Ahí se unen los Pero reinos. ¿se supone que estaban en Barcelona? Sí, me parece que su base estaba. ¿Y Puerto de Palos? Puerto de Palos es una parte de España, de donde van a las famosas 3 carabelas.
la niña la pinta. ¿Y por qué les puso así, sabes? Oye, le estoy preguntando como si fuera el gran premio, ¿no? De los 60. Sí, no, es que aquí ya está. Viene de sangre. ¿Por qué Bueno, será? me imagino que muy católicos, ¿no? Sí. La Santa María, la pintan, no tengo ni idea, y la niña. Bueno, los nombres los va a definir el mismo Colón. Y pues tienen diferentes mitos, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente la historia aún no llega a concretar un punto definido, se va moviendo y esa es una parte también maravillosa de la historia, ¿no? Que claro. Por otro lado no es plana, va evolucionando, se van armando nuevos pedazos de rompecabezas y el día de mañana tendremos una versión completamente. Es que la historia es dinámica, la historia presente, pasada y pues la que sigue. No, y los investigadores van cada vez rascándole un poquito más, ¿no? Sí. Tenemos más armas, ¿no? Entonces aquí tenemos a una mujer que dentro del sometimiento de la época, casada con el primo, donde no hay una relación tan cercana, hay una relación cercana, ¿no? A través de cartas con Colón, y luego... Pues Colón inicia 4, de hecho son 4 los viajes que va Invita a la gente. ¿A quién invita? No, Colón lo que hace es primero traer la prueba de que efectivamente ha llegado a un nuevo continente, cuando muestra a los indígenas y las riquezas, las enormes riquezas que trae consigo, ¿no? Oro, plata, y esto deslumbra desde luego a los reyes que ahí reafirman el apoyo a Colón. Ajá, y le permiten hacer otros 3 viajes. De ahí brincamos a la historia del conquistador Hernán Cortés, porque el mito crece sobre las ciudades de oro, del Dorado famoso. El Dorado. Los lugares que estaban construidos totalmente de oro. De oro. Y pues Hernán Cortés, que era un hombre que deseaba la trascendencia, el éxito económico, pues se va a aventurar a la Nueva España. Han pasado, ¿cuántos años? ¿100? Un poquito. Sí, un poco más, ¿no? Un poco más de esto, cuando pues la visión era un tanto aventurera, porque se desconocía qué había en el nuevo continente, ¿no? Si eran hostiles, si eran amigables, si eran fáciles. Pero que había tus tesoros, ¿no? Lo importante es que había oro, ¿no? Claro, había que buscar. Eso. Y bueno, dejando un poco la imagen de Isabel la Católica, encontramos a otra mujer importantísima que también va a definir la historia, que es Malinali, o Malinche, que ha sido una mujer que hemos satanizado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha satanizado? Porque se entiende que malinchista es aquel que claro, porque no está de acuerdo, traiciona, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que no está de acuerdo con su cultura, ya. Que es admirador de una cultura que no es la propia. Como la Malinche, digamos. Exactamente. Como si hubiese vendido a su Fíjate patria, que yo nunca ¿no? había pensado eso de malinchismo que viene de ella. Sí, es curioso que si analizamos la historia de Malinche, nos vamos a dar cuenta que era una mujer muy valiente, una mujer inteligente, desde luego, que aprendió el idioma muy rápido. El idioma español. ¿Qué edad tenía? 18 años. Imagínate la edad. Qué jovencita, ¿no? Muy inteligente. Si lo vemos, ¿sería guapa? No era una mujer hermosa, era una mujer carismática, atractiva. ¿La mencionan físicamente en la conquista de la Nueva España? La verdadera historia de la Nueva España, la conquista de la Nueva España, Bernal ya les ¿La describe? Describen un poco a esta mujer y hablan de Doña Marina. Así es. Él le pondría Marina, ¿no? Dicen que no saben si es porque el nombre sonaba muy parecido a Malinali o Malinci. Ajá, y se le pone el nombre de Marina, que según dicen ella misma lo escoge. Ella decide llamarse Marina y siempre se le va a citar como Doña Marina. Claro, porque como que le llamaba la atención, pues, no sé, la raza española, ¿no? Pues, pero también de alguna manera le permitía identificarse a lo mejor con ambas culturas, ¿no? Finalmente era Malintzin para su pueblo indígena y por el otro era Doña Marina para los otros. De alguna manera era un canal de comunicación entre ambos. Pero lo mismo, ¿no? Que dices tú, ¿no? Yo creo que si ellos todos
con un color, ¿no? Moreno, color, Distinto. y veía pues los rubios que llegaron, ¿no? Aunque el Entonces, español que llega al principio, desde luego era bajito, no era lo mejor de lo mejor que podía sigue España, bajito ¿no? un poco, ¿no? Sí, los primeros españoles eran muy, muy bajitos. Bueno, las nuevas generaciones deben estar más altas. Sí, desde luego. En todo el mundo, pero En todo el mundo, sí, ¿no? ¿no? Han crecido mucho. Pero llegan estos seres como eran físicamente. Sí, los españoles que llegan por primera vez tenían la espectacularidad de la armadura. Su armadura, los caballos, Llamaba desde mucho luego. la... No, y bueno, Sí. los caballos. El caballo, No. se cuenta que se creía que el hombre y caballo, Venían como unidos. sí, creían que era una sola persona, ¿no? Mucho está el Creían mito, que era ¿no? una sola persona. Sí, está el mito incluso en la historia de Bernal Díaz del Castillo, que también hablaremos. No, bueno, ese ¿no? es otro programa padrísimo. Tenemos No sé esa duda de si fue o no lo que escriben, porque Cortés menciona que él logra la conquista porque lo confunden con otra persona. Y ahora pues se ha leído y se sabe que esa otra persona era Quetzalcóatl, un dios. Creían que era Entonces, un dios. Pensaban que eran Barbado, porque, bueno, Exactamente. digamos que en esa época los aztecas estaban lampiños, ¿no? dioses. Tenían barba, Muy pero no era poquito, Era pelo. como ¿no? piochita, pero. Como la no barba era- de La barba los cerrada bigotitos de del español, Cantinflas, ¿no? así, Que era claro, más- muy barbados, ¿no? Entonces, si nos remontamos a la época de Marina, de Malinche, era una niña que estaba destinada a ser reina, a tener un imperio, pero su padre, la Tuani, es mordido por una serpiente cuando ella tiene apenas 9 años. Y pues la madre, en lugar de esperar a que ella se convierta en la futura reina, lo que hace es casarse otra vez y en lugar de matarla, porque incluso dicen que la mate, la vende como esclava. Ay, Dios Entonces, mío. Esta mujer, Para que no tuviera problemas de tener ella un poder, ¿no? sí, pierde ese linaje. Ujú. Cuando nos remontamos al 1519, la primera gran batalla que pierde en Tabasco, le dan de tributo a Cortés 20 esclavas y entre Fíjense esas nada más. 20 está Malinche. Entonces, ¿Cómo destacaría, no? pues es curioso que Cortés no la toma al principio. ¿En qué momento a otro ella soldado. Se la da a otro soldado. Sí, Arturo Hernández es quien tiene a Malinche Al al principio. principio, pero esta mujer es muy inteligente y empieza a aprender el idioma con una velocidad impresionante. Imagínate. Se le acerca a Cortés y cuando él la oye hablar en español, se da cuenta que tiene ahí una mujer con una enorme capacidad y le pregunta qué otros idiomas sabes. Sabe el maya, porque estuvo vendida como esclava, y sabe el náhuatl. Por supuesto. Aprendía con Entonces, una... Sí, ya debe haber tenido un talento. Políglota también, sí, era Sí. maravilloso. ¿Qué hace en ese momento Cortés? Despacha a su pareja, lo manda a España y la tiene como guía, ¿no? Traductora. Y a partir de ese momento se convierte en la amante de Hernán de Cortés. Cortés. Fíjate nada más, estás hablando de épocas en donde el sometimiento de la mujer era tremendo, en donde en 1492 destaca una reina en todos los sentidos, desde el reinado, ¿no?, real por la cuestión jerárquica, y por el otro lado llena de riquezas, y por el otro lado la imagen de Malinche, ¿no?, que es esta mujer entre los indígenas que se destaca por esos talentos de comunicación que tiene. Claro, ahí fue todo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera encontrado Cortés con una traductora tan ágil, tan hábil de velocidad mental como Malinche? Que incluso, ¿Qué hubiera pasado? pues, no solamente por la traducción, se cuenta en las crónicas que esta mujer le salvó la vida varias veces a Hernán Cortés. O sea, hay un ataque en Cholula donde ella se da cuenta que están varios guerreros aztecas a punto de atacar y le avisa a Cortés, alerta a los hombres. Entonces, esa es una acción que le da puntos a esta mujer con Es Cortés. aguda, es una mujer aguda, es una mujer punto detonante, ¿no? sensible a toda una serie de cuestiones. Sí, es una mujer que tiene tal visión que incluso cuando llegan a Tenochtitlan le dice a Moctezuma que más vale que se rinda pacíficamente
porque si no va a haber un derramamiento muy grande de sangre, porque los españoles son muy poderosos. Convence a Moctezuma y le entrega prácticamente sin una sola gota de sangre. Es gracias a Malinche quien se logra esto. Y esta mujer es la que incluso va a salvar de morir a Cortés en la Noche Triste. O sea, curioso que la Noche Triste hubiera tenido otra historia si no hubiera existido Malinche. Por supuesto. Además te voy a decir, yo creo que, como dicen, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo creo que ella lo llegó a manejar muy bien, ¿no? Aunque desafortunadamente Era su consejera. Cortés nunca la vio con amor. No. Siempre la vio con un interés, aunque tuvo un hijo Claro. de Cortés, Martín Cortés. Qué raro que nada más un solo hijo, ¿no? Sí, porque el mismo Cortés la va a casar con un capitán mucho tiempo después, 2 años después de dar a luz a su hijo Martín, porque no estaba enamorado de Malinche. No tenía atracción con ella. No, Híjole. Tenía admiración, una enorme admiración por ella. Y lo curioso ¿La es que utilizaría nada más? creemos que nosotros como mexicanos, que esa es la visión, ¿no? Que fue utilizada. A Malinche la juzgamos porque es la traidora desde este enfoque, porque se alió con el extranjero, le daba nociones de cómo pensábamos, cuál era todo, la cultura completa se la puntos sabía. débiles, exactamente. Y de alguna manera estaba traicionando al imperio azteca porque no estaba de acuerdo con lo que ocurría, ¿no? O sea, porque fue cómplice y ayudó a un extranjero a conquistar, ¿no? Ella incluso decía que sugería que a los espías que capturaran les cortaran los brazos, ¿no? Las manos, para que supieran qué tan determinados eran los españoles. Entonces, Sabiendo perfectamente que si no lo hacían, sabiendo cómo funcionaba la mentalidad azteca, nunca iban a lograr someterlos a los aztecas, claro, no hacían este tipo de prácticas. aunque la honorabilidad estaba más por el lado indígena que por el lado español. Siempre, recordemos que en esa época la mentira estaba castigada con la muerte. No había mentirosos en la Nueva España, bueno, lo que era la antigua Tenochtitlán. Órale. Los españoles, sin embargo, sí hacen muchas mentiras en el proceso de la conquista. Y hay que recordar que Cuauhtémoc captura 2 veces a Hernán Cortés y le perdona la vida, mientras que Cortés, una vez que lo atrapa, ya no lo libera. Lo tiene varios años y después lo ahorca. Oye, y por ejemplo, ella como mujer, estamos hablando un poco del impacto de las mujeres en la historia, ¿no? Ella, ¿por qué le convendría tanto estar protegiendo a Cortés? Había una ideología detrás de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le convenía? Bueno, es que la personalidad de ¿Porque lo Malinche amaba? era polémica, lo admiraba, desde luego, siempre lo admiró, porque veía en él un guerrero, un hombre que buscaba el poder y de alguna manera tenía ya esa aspiración de recuperar ese espacio que tenía perdido en su infancia. Ah, ya. Que finalmente perdió esa posibilidad. Sí, ¿no? claro. Pero ¿tú crees que ella pensaría, voy a tener poder, voy a tener una posición, ¿no? ¿O por qué era tanto el interés de ayudarlo? Sí había esa esperanza, digámoslo así, ¿no? Por ese lado, pero hace rato yo intuí en todo lo que dijiste que ella no estaba muy de acuerdo con la estructura social, sociopolítica y religiosa que estaban manejando los aztecas. Entonces, como que veía que esta gente venía como que con otras ideas. Ándale. Sí. ¿No? Como que eso y es lo que que a lo quería mejor ella, era ¿no? parte de lo que quería que su gente viviera y dejara esas prácticas anteriores. Sí, para nuestros amigos del auditorio que nos están sintonizando, habría que explicarles que el antiguo Tenochtitlan estaba regido por bárbaros, según nos dice Bernal Díaz del Castillo. Eran hombres que... A su visión, ¿no? Según su visión. Que eran guerreros aquellos que atrapaban, sacrificaban, les arrancaban el corazón y que además... ¿Había sacrificios humanos? Sí, desde luego, hablamos de que el pozole de ese tiempo se hacía con carne humana. Ay, Jesús. Después se fue modificando a la carne de cerdo, que era la más parecida a la carne humana. Este tipo de cosas, de actos ¿Lo sanguinarios, impidieron los españoles? los españoles como que de alguna manera decían, este es un pueblo totalmente bárbaro, ¿no? Eran para ellos adoradores de la serpiente.
porque efectivamente Quetzalcóatl era la serpiente La emplumada, claro. Entonces, de acuerdo a la religión cristiana, ellos adoraban el mal. Era con las interpretaciones Claro, que había, sí, entonces pues, era Sí, ellos eran politeístas también. Así es. Y entonces, ella fue cristiana. Sí, tuvo que hacer esa conversión para que pudiera tener intimidad con los soldados españoles. No se podía tocar a una mujer si no era evangelizada porque eran consideradas impuras. Bautizada y todo, exactamente. yo creo, ¿no? Esta es una manera de justificar que eran en la imposición, que eran usadas sexualmente o violadas, claro, pero una vez que con autorización, exactamente, digamos social religiosa, sí. ¿no? De alguna manera Malinche también se da cuenta, ¿no?, de que los españoles son como cualquier ser humano, ¿no? Tienen esas debilidades, esa parte bárbara también, ¿no? esos deseos carnales como Animal. cualquier ser humano. Ella, al estar dentro de ese núcleo, se da cuenta que no son dioses, que son humanos, pero que tienen una visión distinta, que no tienen esa idea que tiene el imperio azteca, porque todos los demás pueblos se van a aliar porque están en desacuerdo con el tipo de gobierno que tienen. Son demasiado dominantes los aztecas. Rígidos. Entonces es la oportunidad de librarse del yugo con la esperanza de ocupar algunos cargos que nunca ocurren. Cuando Cortés gana, pues inmediatamente llegan los demás Sí, españoles. con permiso, ya los de acá ya no. Se acaba ya todo. ¿Y no. Malinche viajó a España? ¿Se habla Hay de eso? reportes, sí, de que estuvo en España. Y curioso que llegando a la parte de la muerte hay muchos mitos. A ver, cuéntanos esa parte. Algunos dicen que Malinche debió haber muerto a los 42, otros a los 60. Pero 60 en aquel entonces eran muchísimos No, pues años, yo ¿no? más le voy a Claro. los 42. Pues la muerte de los 42 habla de que De viruela. pudo haber sido asesinada por gente de Cortés, porque se le estaba haciendo un juicio en ese tiempo a Cortés. Ah, ya. Entonces, la otra es de que pudo haber muerto en 1552, pero no hay un dato. No, dicen de que murió. Y 52 estás hablando de que estaba muy chiquilla, 30 y tantos años. Pues era una mujer 18. no muy grande. No muy grande. No, 40 y tantos. Sí. 42, creo, ¿no? Sí, Sí, ya sí. no sé contar, pero sí. Sí. 40. No, es que estaba en 1519, no, Sí. tenía 18 años, Quítale el no. número que Entonces pensaste. es más, quítale. No. Pero Oye. bueno, en aquel entonces, la verdad es que las condiciones de supervivencia eran muy, muy difíciles. Y la vida era más corta de la que la conocemos. Ya había por supuesto, grandes, ahora. había grandes Sí. pestes, ¿no? Estaba la viruela, ¿no? La gripa, incluso, que no se conocía aquí Sí. en América. Sí, vino, bueno, es que mira, nos dejaron de regalito muchas La cosas. sífilis. Muchas enfermedades, y hablaremos de cosas buenas también, pero la verdad, la burocracia, ¿no? O sea, mucho de eso lo llegaron desde España Ajá. acá había un código de honor, ¿no? Muy bárbaro, pero había un Sí. código de honor como la no mentira, como la no traición, etcétera. Por eso yo creo que se juzga también tan duro como tú dices a Malinche, ¿no? Como diciendo, pues esta realmente nos está mintiendo porque pues está, ¿no? Contándole a unos a otros y pues es parte y parte y ya tienes Que tu realmente nombre. estuvo con los españoles, jamás tuvo No interés. regresó realmente. Nunca. No, siempre al darse cuenta de la gran fuerza que tenía al lado de Cortés y lo mucho que estaba trascendiendo, ya no retoma jamás sus raíces. Bueno, yo me imagino que a esa edad, bueno, viendo el panorama, ¿no? Pues ella le llamó la atención lo novedoso, lo más civilizado, ¿no? Los caballos, las armaduras, eso es lo que le llamaba la atención, el poder, ¿no? Si había civilización en alguna parte y había barbarie, ¿no? Es lo que te iba a decir, es que Sí. es muy Polémico. Pero bueno, complejo y polémico. pero es como, no sé, vas a un país de primer mundo y te llama la atención, que dices, híjole, pues es que ya ahorita ya no se nota tanto, ¿no? No, pero ya en ese momento estaba diciendo Cuauhtémoc, la violación de mujeres y demás, o sea, finalmente, una de las cosas que tiene la conquista de México es que no pasó como en Estados Unidos en que arrasaron con todo el mundo, Claro. sino que usaron a mucha gente, ¿no? Sí, y sí, entre ellas eran para sus necesidades Mestizaje. la que fuera, que fue el Claro. mestizaje, ¿no? El mestizaje. Y se da con, pues ya ni se diga, con Martín, nada menos, Cortés, Sí. ¿no? Que como hijo, pero
Hablabas de la muerte de Malinche y decías que había dos versiones. Sí, me regreso un poquito atrás Ajá. a responder un poco la visión que tenía Malinche de Cortés. Hay que recordar que Pedro de Alvarado está presenciando unos sacrificios en Tenochtitlán y ve las ornamentas, las joyas, justifica en que estaban haciendo actos bárbaros. Sube al templo y mata a mujeres, niños, a sacerdotes, a las doncellas. Hace una matanza brutal que enerva a los aztecas, porque los aztecas ya se habían Había un sometido. sentido, ¿no? Había un sentido en lo que estaban haciendo los aztecas, pero eso no tenía sentido. Sí. Era el matar por matar. Se meten con su religión y de ahí cuando Cortés llega feliz porque ya se aliaron 1000 soldados, llega con 1200 soldados que iban a capturar a Cortés y acaban uniéndose a él, pues va muy feliz, pero descubre justamente gracias a Malinche que le indica que están acabando con todos los españoles y entonces él huye y va persiguiéndolos cuando tumba los... Hay que recordar que antes la antigua Tenoch estaba sobre agua, sobre río, entonces las chinampas, los pesos de los cañones pues se hundían si no había puentes. Claro. Entonces los indígenas tumbaron los puentes para que se hundieran los cañones. La otra versión dice que llevaban tanto oro los españoles que se ahogaban. Claro, Se claro. hundían. ¿Cómo aguantas? Está bien que la chinampa aguantara, pero pues Se hundían. Y ahí fue una muerte brutal de asesinato enorme de españoles. Aunque las cartas de relación a Carlos V, Hernán Cortés dice que solo había perdido 56 hombres y realmente habían sido como 800 españoles y más de 3000. Te digo que tú eres un historiador, pues cada quien cuenta su historia conforme la percibe, la ve, ¿no? Oye, y una pregunta, bueno, yo estoy pensando, ¿no? En esa época, Hernán Cortés mandó quemar sus naves, ¿no? Eso también es un mito. Es un Las mito. encalló. Es que... O sea, por no decir el zorrillo, metió las naves demasiado y ya las encalló y no. No, lo hizo a Pero era propósito. Fue a propósito. Sí, claro, sí. Ok. para que no se quisieran regresar todos sus quedó marinos, ¿no? la frase quemar las naves, justamente como alusión a ir. Pero imagínate, ¿cómo vuelves a hacer otras? Porque pues no tenían trabajado la madera y eso, ¿no? No, pero después llegan más. Pero lo que pasa es que si encallas puede ser en un momento dado, ay, es que me metieron Sí. hacia adentro Los y ya no lo atoraron. No, pues quedan atorados, pero ahí se inutilizan. En cambio, si las quemas, es como que mucho más poético. intenso y más pero dices poético. que no es seguro. No, eso no ¿Es un ocurrió. mito? Eso no ocurrió. No, realmente. No lo quemaron. No. Cortés nunca quemó las naves. No hay tal. Versión. Así que aquellos que queman naves, que sepan que no existió el Además, quemar es naves. genial, ¿no? Quemar las naves significa ir al todo por el todo. Así es. Esa frase. Y no regreso. Exacto. Y no regreso. Ya quemé las naves, me voy. Claro. Sí. Dejo atrás lo demás y me voy. Sobre la Oye, conquista. Cuauhtémoc, bueno, ya hablamos de Isabel la Católica, una mujer visionaria, una Malinche. ¿Quién más dentro de la historia? Nada más me faltó como ver ¿cómo muere? cómo muere. Bueno, Sí, perdón. aparte, sí. No, es lo único, Bueno. que nos quedamos en ese Sí. Vamos a ver cómo muere. Se dice que Cortés es juzgado por los crímenes de guerra que comete, acusado por algunos de sus soldados, y teme que Malinche, que sabe todo, pues llegue a hablar. Entonces, esto no está comprobado, hay versiones solamente, diciendo que fue asesinada por gente de Cortés para Seguramente, evitar que ella ¿no? hablara. Digo, seguramente, porque pues sabía todo y más. La otra es que murió de unos 52 años de alguna enfermedad, que puede haber sido viruela o alguna enfermedad de ese tiempo, pero no hay una confirmación exacta. Es decir, ya no hay cartas de relación que nos indiquen la presencia de Malinche. ¿Y después de Cortés? Cortés sí, claro. Más adelante platicaremos justamente de esto, porque Cortés Bueno, claro. hace unas memorias, él se va a Valencia, empieza a escribir sobre sus memorias, contrata a un escritor para que él afine un poquito, él no está muy a gusto con él, y de ahí se genera el mito, ¿no? Que tenemos de Bernal Díaz del Castillo, el hombre que es omnipresente, que estuvo en todas partes, pero que Cortés nunca va a mencionar en sus cartas de relación. Curioso que es un hombre que estuvo en todas partes y que Cortés no lo en las menciona. cartas nunca lo menciona. Qué raro, ¿no?
Y que además este hombre nunca dejó Guatemala. Bernaldez del Castillo, gobernador de Guatemala, jamás dejó Guatemala. Entonces, ¿cómo se enteró de todo, no? ¿cómo pudo haber estado? ¿Cómo pudo haber estado en todos lados? Sabía todo el chisme y no estaba sí. ahí. Perdónenme, pero ese es otro tema que les vamos a regalar próximamente, ¿no? Así es. Cuauhtémoc. En breve platicaremos. Sí, Bueno, sí, entonces sí. ya acabamos con ese Entonces, tema. realmente no se sabe bien qué sucedió Con con Malinche. Y muere. Mujer admirable, ¿no? Muere finalmente, ¿no? Y luego de ahí nos podemos brincar a otro personaje. Así es, Sí, en Nueva vámonos. España, lo que estaba ocurriendo con los españoles nacidos en Nueva España que no tenían cargos políticos, no tenían posibilidades de destacar. Los criollos son los españoles nacidos en la Nueva España y Nada más, no están mezclados. no se han mezclado. Ok. ¿Había ahí problema? Sí, siempre se les minimizaba porque Discriminación. habían nacido en otro continente, no eran europeos puros. Porque no nacieron en el país. No, pero de tenían origen. sangre pura, ¿no? Sí, pero de todas maneras ya estaban en otro país, habían nacido en otro país. Exactamente. Eso iba a generar muchos conflictos. Entre otras cosas tenemos la invasión francesa a España, que reclamaba que todo lo que le pertenecía a España le pertenecía a Francia. ¡Ay, Dios mío! Y entre ellos Estaba estaba fuerte eso, la Nueva ¿no? España y todas las riquezas del oro y la plata. Claro. Los barcos enormes que No, maneja la hombre, eso sí historia, ¿no? estaba fuerte, ¿no, Meche? Pues imagínate. Órale, ¿y qué entonces qué pasó ahí? Pues surgía que México se hiciera independiente. Había que hacer un Claro. plan. Pues es que reclamaban, no todo el mundo lo estaba reclamando, las riquezas. Claro. Ahí se presentaban las distintas mezclas, ¿no? Mestizaje, ¿no? Sí, aunque siempre el indígena es el que llevaba la peor parte, ¿no? Era... Nunca aunque se no le otorgó el derecho No, siempre se le a ser mintió. parte. La verdad es que la independencia de México fue una gran mentira en ese sentido. Y la Revolución Mexicana también. Siempre Seguimos se le con prometió lo al mismo. indígena algo que hasta la fecha No se cumple. no se ha dado. Es decir, estamos hablando del 2015, donde el indígena sigue siendo menospreciado. No, minimizado. bueno, simplemente dices, ah, este es un indio. No, A mí no me gusta eso. Y que el resto de la gente se sienta por encima de él, ¿no? No, claro. Y el criollo sigue sintiéndose superior y el mestizo ya está abajo, está No, el ¿tú indígena. crees que se Sí. sienta superior el criollo? Bueno, Sí, o sea, de alguna manera quieren rescatar su Linaje, su ¿no? linaje. Yo no- Abolengo. yo Y no lo en creo. México también, pero pasa en todo el mundo y es normal, pero en México es muy normal que como que quieren abrazar, porque finalmente bueno, puedes estar abrazaron orgulloso, ¿no? Yo, por su ejemplo, linaje. bueno, amo muchísimo España, porque pues mi mamá y mis abuelos, mis tíos, sus españoles, pero bueno, no considero que sea así como algo muy marcado, ¿no? Pues es que es la segunda patria, finalmente, ¿no? Es la segunda patria, exacto. No podemos negar que hay un mestizaje, que tenemos sangre española. Porque Todos. todos tenemos esa sangre, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos estar peleados con la historia eternamente, ¿no? Hay que entender cuáles fueron las causas, saber que estaban en otro siglo, con otra ideología, y que un español de hoy día no es el mismo que... No, para nada. Son Pero en aquel identidades. entonces tú estás más o menos ubicándonos en aquel entonces el criollo pues resultaba ser no español puro, porque Así es. ya había nacido fuera de España. O sea, ya lo discriminaban. Pues es que pues era ¿No? de Bueno, otra y- categoría, pues. Y no hablábamos de ya un mestizo, ¿no? Y no hablemos de las mujeres incluso, que esas Ujú. mujeres como siempre eran silenciosas e invisibles, Por supuesto. pero Y justamente estás hablando de todos los niveles, de desde todos. las españolas, desde las criollas, desde las mestizas, Claro. ya no se diga las mulatas y las indígenas. Oye, ¿no? sí. ahí está padre, ¿no? Ese impacto, yo siempre he pensado que, como lo hemos platicado muchísimas veces con Meche y contigo, que la mujer siempre ha impactado, ¿no? En la vida, en la Desde historia luego. universal, ¿no? Se ha tratado de maquillar su presencia, pero es inevitable que sin estas mujeres que estamos mencionando, Ujú, la historia hubiera sido totalmente distinta. No totalmente. hablaríamos de una llegada de Colón a América, no hubiéramos hablado de una conquista de los españoles y desde luego no hablaríamos de una independencia de México. A ver, Wow, cuéntanos esa sobre parte. esta mujer que en la parte de la independencia, en donde hay tantas
tanto clasismo, que no lo hemos roto tan, después de tal, como tú dices, ¿dónde está la independencia y dónde está la revolución? ¿Qué mujer es la que en un momento dado tiene una importancia vital? Pues nos remontamos a la época en Querétaro, en 1810. Vámonos a 1810. Cuando el corregidor Miguel Domínguez se informa de un movimiento insurgente y a su vez teme que su esposa, que tiene amistad con varios de estos partícipes, pues les avise. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Cuáles eran las funciones de un corregidor? Pues es como un gobernador del estado. Pero eso era la función. Prácticamente es como un gobernador de estado. Este hombre tenía un cargo muy importante y su esposa estaba a la sombra. Realmente no tenía ninguna relevancia especial. Pero el suceso que marca su aparición en la historia, por encima incluso de Miguel, es este acto cuando se descubre el movimiento insurgente y el esposo encierra a Josefa en un cuarto. Y hay una vertiente ahí de dos historias que narran que esta mujer, una de ellas es que empieza a zapatear para que se sepa que está en el cuarto. Y entonces, de plano zapatear. Sí. Que estaba... Era pisos de madera, ¿no? Exactamente. Cuando uno de los insurgentes se asoma, ella les dice que ya fue descubierto el plan. La otra versión está un poco más elaborada y dice que Josefa encontró pedazos de recorte y con estos hizo una carta para informarle a Allende que había sido descubierta la conspiración. Esta carta no llega a Allende, llega al cura Hidalgo, quien inmediatamente, es decir, estamos hablando de que el 1 de octubre iba a lanzarse la lucha de independencia. Se tiene que anticipar al 16 de septiembre, cuando el cura en la madrugada convoca al pueblo, ¿no? La historia. Ahora, recuérdanos un poquito, bueno, lo hemos estudiado en muchas ocasiones, ¿cuáles eran las funciones del cura Hidalgo? Era importante, ¿no? Porque sí, el cura los curas eran muy eran importantes en los pueblos, ¿no? Desde luego era el vínculo con Dios, era una persona venerada, respetada y seguida. Sí, oye, a pesar de que tenía sus hijos, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia. Tú ya estás metiéndote en la vida. Bueno, yo he visitado Hidalgo y, bueno, te enseñan su cuarto y te cuentan que tenía a sus hijos y era respetado como tal, ¿no? Aunque cuando le van a fusilar, le preguntan, ¿tienes descendencia? Y dice, no. No, pues no, negó. Es curioso, ¿no? Que Morelos sí lo dijera. Dijeron, yo sí tengo hijos. Hidalgo no lo hizo. No, yo no tengo hijos, no tengo descendencia. Lo negó. Entonces, muchos historiadores han dicho que sí tenía descendencia, otros dicen que no, porque a punto de morir que no digas eso, pues es raro, ¿no? Igual y no, ¿verdad? O sea, nunca sabes realmente. En aquel entonces no había pruebas de ADN. Pero yo sí creo que sí los tuvo. Sí, yo también tengo mis dudas, pero ese es un tema. Bueno, ese es otro tema. Más adelante. Ahorita estamos hablando de esta mujer que le llega el mensaje a Hidalgo y que realmente no era la intención que le llegara a Hidalgo, sino a Allende, según la segunda versión. Sí, así es. ¿Y luego? Pues todo se detona. Finalmente el cura Hidalgo reúne a su pueblo. Como dato curioso, no pretendo brincar hasta la Revolución Mexicana, pero solo como una pequeña connotación. El presidente Porfirio Díaz, que estuvo más de 30 años en el poder, va a utilizar el centenario de la independencia para celebrar su cumpleaños, porque lo que le separaba era un día. Entonces dice, vamos a hacerla el 15 de septiembre. Y a la fecha se celebra el 15 de septiembre como la fiesta. Por eso, ¿no? Porque se le ocurrió al presidente. Un día antes. Un día antes. Ya de una vez. Y se trajo la campana de Dolores al Palacio Nacional, que prevalece aún. O sea, bueno, ahora vámonos a ese papel tan importante de Josefa. ¿Qué hubiera pasado si Josefa no hubiera intervenido? Pues especulamos que se hubiera arrestado a todos los insurgentes y el movimiento se hubiera aplazado, o al menos históricamente se hubiera aplastado, ¿no? Los hombres que iban a ser
la figura principal hubieran desaparecido de la historia. Es que además descubrieron la conspiración y su labor fue precisamente decir, ya nos descubrieron. Claro. Ya nos descubrieron. El cura Hidalgo hubiera sido detenido y nunca hubiera sido él el que hubiera dado el grito, es decir, la Hubiera historia... cambiado por completo. Totalmente. Probablemente otros hombres hubieran hecho el movimiento de independencia, pero aquellos que estaban señalados como conspiradores hubieran sido inmediatamente detenidos. Ahora, te pregunto, Miguel Hidalgo era criollo, ¿no? No, Miguel Hidalgo, perdón, Sí era criollo, Ujú. efectivamente, era español nacido. Se unió a ese movimiento, Sí, sí. ¿no? Muchos criollos, de hecho, están mezclados en toda esa parte. Pero es que también va, o sea, lo que decía Cuauhtémoc es, siempre están esperanzados la gente que ataca, que ellos van a llegar al poder, y a la hora de la hora los conquistadores no ceden tan fácil el poder, ¿no? Así es. Y entonces ahí se quedan. Y los demás que querían que los iban a subir, pues tampoco, porque también, mira, probaste que sirves muy bien allá abajo donde estás, Claro. entonces ahí te quedas, ¿no? Y en los de medio, espérate, porque esta también me sirven donde están, entonces lo único que cambian son la cara de aquellos que tienen el poder, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Miguel Hidalgo, ¿en qué momento pensaría que había que independizarse? Bueno, se había platicado mucho sobre el problema que mencionamos de la invasión De los franceses. Entonces, sí era importante la independencia. ¿Cómo corría la voz? Pues había intelectuales que... Porque esta era llegaban y noticia pensaban, de España, ¿no? Sí, claro, había mucha... ¿Cómo llegaba hasta acá? Sí, había información, desde luego. Había medios, Cartas. desde luego, que podían indicar qué rumbo estaba tomando la historia y por dónde se tenía Y pues que ir. era la Nueva España, Muy finalmente bueno. estaba pegadito con Claro. España. Sí, en bueno, todos pero sentidos, si ¿no? desde España, ¿cómo llegaban esa información? No se tardaría mucho tiempo en... Hay De que- lo que pasaba acá, Ujú. digo, ahorita es automática, ¿no? Si pensamos que era la Nueva España, el poder que tenía territorial en lo que era Nueva España, estamos hablando de lo que era antes lo que es ahora actualmente Estados Unidos, una gran cantidad de Y territorio. abajo. Exactamente le pertenecía a España, Nueva España. Había islas que eran españolas, parte de Canadá, y todas esas zonas hacia arriba, todavía pertenecían a Nueva España. Entonces, cuando pierde la autonomía España de la Nueva España y se convierte en México, pues quien está al lado esperándonos como lobos es los Estados Unidos, ¿no? Esperan a que ya no tenga la protección de España, porque España era una potencia bélica, pero la Nueva España estaba sin armas, sin presidente o sin emperador, estaba descobijada. Entonces observan y ven y empiezan a invadir. Híjole. Mira, me quedo con una reflexión. A nivel cultural y a nivel histórico, como que todo mundo habla de la mujer o como la enorme víctima o con la máxima idolatría. Y hay mujeres que ha habido en ambas situaciones, ¿no? Desde que hemos sido víctimas por una cultura, etcétera, etcétera, de una serie de sobajamientos, de sometimientos, etcétera. Pero por el otro lado, creo que hay una idolatría increíble hacia el concepto de mujer. ¿En dónde? Y en general, hablando en general, hablando de cómo percibimos a la mujer, hay estas dos extrapolaciones, En los ¿no? tiempos actuales, claro. Entonces, en los tiempos actuales, viendo en los tiempos actuales a estas tres mujeres que tú hablaste de Isabel de Castilla, hablaste de La Malinche y hablaste de Josefa Ortiz de Domínguez, viéndolas en el hoy, puestas en esa época, ¿cuál fue su valor real? ¿Qué talentos tuvieron? ¿Qué cosas hicieron que en un momento dado las hacen tan especiales? No es que no hubiese más gente como ellas, ¿no? Pero estaban en el lugar adecuado. Pues es que eran son las que ¿Qué marcan las diferencias, ¿no? Era Creo que, la visión. como dice Kiki, lo resumirían visionarias. Claro, ¿no? Mujeres que veían más allá de su tiempo y que Y siempre además... las ha habido a través de la historia. Siempre, pero desafortunadamente, como lo dijimos en alguna emisión anterior, siempre se ocultó
la importancia de una mujer en la historia, porque siempre el hombre era el protagónico. Claro. Y se podía decir que el hombre había hecho todo ese movimiento, toda la estructura de todo un cambio social. Y cuando empezamos a rascar, descubrimos que atrás había una mujer y que cada vez es más grande y más grande hasta que llega a ocupar un lugar al lado de ese Es que es lo que personaje. ese es justo a lo que iba. Llega un momento de cómo estas visionarias están detrás del hombre, ¿no? Porque la frase esa de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, dices, pues, ¿por qué atrás? Porque había que estarlo A un lado. escondiendo, ¿no? Ya decimos que es un lado, Y es, ¿no? claro, a eso me refería, cómo ha ido evolucionando. No se trata de ir con la pelea de hombre-mujer, sino ya bien descubres en la historia que mucha de esta gente se iba de la mano con los hombres. Finalmente, Josefa Ortiz hablaba con su esposo y ahí se iba de la mano. Cortés con Malinche, pues digo, cada quien con sus intereses, ¿verdad? Pero finalmente estaban de la mano. No, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que lo hemos platicado y por eso escogimos este tema que nos ayudó Cuauhtémoc a escogerlo, ¿no? Bueno, a decidir el tema, ¿no? Pero pues a través de la historia de la humanidad, la mujer siempre tuvo... Sí, imagínate Eva, ¿no? Adán y Eva. Así es, platicamos ¿Te alguna vez. acuerdas De la Adán y Eva. La polémica. Digo, ¿no? De la polémica Eva, y lo que significa y las dos Evas. Hay un artículo buenísimo de Cuauhtémoc que se llama Las dos Evas. Léanlo. Es filosóficamente es extraordinario abrir la mente a las posibilidades. Ahora, te voy a decir, Eva, la ambición, ¿no? La ambición porque si tomas de esta fruta, ¿no? Pero ve cómo nos la pintan, ¿no? O sea, es la manera en que la pintan aquellos que en un momento lo leen y lo escriben. La parte católica sí lo describe, pero si recordamos bien, en el Talmud, el primer A eso hombre me que hubo en refiero. en el Edén, en el paraíso, no fue un hombre, Así es. fue una mujer. Así es. Entonces ahí cambia el concepto completamente. Es Sí. algo Oye, ese es sí, otro ¿no? tema que te voy a dejar de traer. Sería Querido. interesante. Ay, es que platicar. es genial porque no es la cuestión religiosa, sino es la percepción. Bueno, y las cómo las se mujeres lee. que hubo, ¿no? Rebeca, una Rebeca, ¿no? Una Ruth, son claro. grandes mujeres, por ejemplo, en la parte bíblica. Sí, sí, hay Sabe, ¿no? muchas mujeres. Sara, ¿no? La Y verdad. que además Claro. finalmente todo está... María. sí. María. Bueno, hay todo un personaje, ¿no? Hay tanta cosa que podemos aprender de todos estos escritos y de todo esto contado y de tantos investigadores, porque se ha hecho una cantidad de investigaciones impresionantes desde todos lados, desde la parte religiosa hasta la parte social, cultural, etc. Maravilloso tema, Cuauhtémoc, maravilloso tema. De verdad es como una gran, gran lección de historia, esa reflexión, ¿no? De lo que las mujeres hemos impactado a través de la historia universal. Comprenderlo finalmente como lo que es. Una mujer y un hombre hacen un complemento. Y en la historia, poco a poco vamos a descubrir que no eran sombras. Era atrás, esa ¿no? complicidad. Exacto. Claro. Ese era, justo antes del programa, le hablaba yo de complicidad, y no en el sentido de vamos a ir contra los demás, no, sino esa compenetración, esa complicidad, en donde si bien dices, se borró la imagen de la mujer, cuando la complicidad estaba ahí, desde siempre, y no se había reconocido, ¿no? Afortunadamente la estamos recuperando poco a poco, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Un gusto. Nos quedamos con esa gran, gran reflexión, ese impacto a través, ¿no? De ¿Cómo se redefine la historia a través de las mujeres y qué hubiera pasado, verdad? Sí, estas mujeres de las que hablamos, que fue nada menos que Isabel de Castilla, Malinche y Josefa Ortiz de Domínguez, no hubiera intervenido en la y historia. muchas más, ¿verdad? Y muchísimas Y más. pues no sabes, digo, ya para finalizar te queremos agradecer tu No, presencia. para mí es un gustazo siempre estar con ustedes. El haberte conocido en algún momento en nuestras vidas ha sido una gran bendición. Muchas gracias. Y igualmente. hemos aprendido juntos, y yo creo que Mech está incluida, ¿no? No, estoy muy incluida. Y déjeme decirle que una de las muchas cosas que agradecemos a Cuauhtémoc, no solamente su conocimiento, sino su sensibilidad. Es un hombre que verdaderamente cree en el empoderamiento de la mujer. Esto no quiere decir el poder, escuchemos bien, empoderamiento, esto es que se reconozca
que tiene un valor, que tiene talentos y que hemos participado en la vida de todo este universo. Entonces, oye, pero que eso no quiere decir que seamos feministas. Yo adoro a los hombres y respeto feminista, mucho. yo también los amo y déjeme decirle que la mayoría de mis amistades son hombres. Y la equidad, pero claro. el empoderamiento de la mujer Uh-huh. no significa eso, sino es que ya tenemos el poder de decidir, el poder de darnos a respetar, de acompañarnos con un hombre maravilloso al lado. Y de impactar a la historia, porque yo considero que cada una de nosotros, cada mexicana, cada mujer extranjera ha luchado, ¿no? En esta nueva etapa, en este milenio. Yo creo ¿no? que cada día son históricamente más libres. Claro. Siempre van hacia adelante y hacia el futuro y cada vez van dando ejemplos de vida, que es lo más hermoso, ¿no? Que nosotros entendamos que lo que queremos transmitir es eso, un ejemplo de vida, que la historia a veces no es como está en los libros, a veces hay que rebuscar un poquito más para encontrarla, ¿no? Claro, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Déjenme decirles que nunca lo dije, Meche lo comentó al principio, nosotros fuimos creadores del Museo Zapata. Orgullosamente, un saludo muy, muy cariñoso a Coajimalpa, al ex convento Desierto de los Leones. Así es. Y también quería mencionar, antes de despedirnos, tu libro de Paul McCartney. Se llama Réplica, la suplantación. Algo que platicaremos. Ese es un buen tema. Ay, bueno, ya por sí el primero está excelente y voy a... Es que salió hace poco, ¿no? Sí, tiene muy poco que salir. Acaba de salir. Sí, tenemos que hacer otro programa justo no, para que eso, ese es un tema. Uy, ese es otro tema. Ese es un tema. Porque no solamente nos presentas eso, ¿sabes lo que es hablar de Lennon? También. Claro, y de las mujeres detrás. Y de las mujeres detrás de él. Padrísimo. Por cierto, acaba de fallecer Cynthia Powell, ¿no? Así es, justo. La mujer, la primera mamá esposa de Julian. La primera esposa de John Lennon. Así es. Sí, sería un tema muy interesante. Y además las personalidades de cada una de cada una de las mujeres que estuvieron acompañándolo en su vida, ¿no? Pues muchísimas gracias, queridísimos amigos de 50 y tantos. Más fuertes que ayer. Un gusto enorme que nos hayan recibido. Gracias, Cuauhtémoc, socio, encantador. Hemos tenido una clase de historia maravillosa, ¿no? Y más que nada, como él dice, ¿no? Son ejemplos de vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender qué talentos, qué cosas nos tenemos que atrever a hacer para ser valiosas en cuanto a darnos a respetar, ¿no? Muchísimas gracias, queridos amigos. Síganos en Twitter. ¿Tú te lo sabes, Meche? Es 50 con número, _ y tantos, MX en mayúscula. Y luego el Facebook, Bueno, también es 50 y tantos.